Como resultado de esta subida, la tasa interanual del crecimiento del IPC se mantuvo en el 3,6%, igual a la del mes de febrero. Por grupos de productos, son destacables la subida mensual de los precios del vestido y calzado, una subida que es habitual en esta época del año, que ha sido del 3,6% en tasa intermensual y que viene fundamentalmente derivada de finalización del periodo de rebajas en bastantes comunidades autónomas. También destacan la subida de los gastos relacionados con el transporte, que sube un 1,5% en tasa intermensual, que viene derivada fundamentalmente de la subida de los carburantes y combustibles, que han subido un 3,3% en tasa intermensual. Los demás grupos de productos experimentaron ligeras subidas intermensuales, con excepción del grupo de las comunicaciones, cuyos precios se mantuvieron estables con respecto de febrero, y de la enseñanza, cuyos precios han caído una décima. Si bien los carburantes y los combustibles han subido en una tasa intermensual, su subida es muy parecida a la que experimentaron el mismo mes del año pasado, es decir, en marzo del 2010, con lo cual este componente no contribuye en absoluto a la evolución de la tasa interanual del IPC. Las contribuciones de los demás grupos a la evolución de la tasa interanual se compensan unas con otras para dejar al final inalterada la evolución de esta tasa de crecimiento con respecto del mes de febrero. Así estamos en una tasa interanual del 3,6%, igual a la del mes pasado. Por su parte, la inflación subyacente, al no incluir los productos energéticos y, sobre todo, en este mes, al no incluir tampoco los alimentos no elaborados, muestra una reducción de una décima con respecto al mes de febrero, lo que la sitúa en una tasa del 1,7%. El índice de precios de consumo armonizado, que como saben es el que se utiliza para el conjunto de la zona euro, se sitúa en el 3,3% para España, una décima menos que en el mes de febrero. El mejor comportamiento de este índice se debe fundamentalmente a la evolución estacional de las verduras. De conformarse el dato que la Oficina Estadística Europea ha adelantado para el conjunto de la eurozona para el mes de marzo, que como saben es del 2,6%, esto implica que nuestro diferencial con respecto de la zona euro se reduciría hasta las 7 décimas con respecto de una décima que teníamos en el mes de febrero. Esta diferencia aún debería ser más reducida cuando se mira la tasa subyacente de la inflación, dato que no tenemos para la zona euro, puesto que en febrero ese diferencial se situaba en 4 décimas. El índice de precios armonizado, el índice de precios de consumo a impuestos constantes, se ha mantenido la diferencia con respecto a la unión del índice de precios de consumo normal a impuestos variables, con una diferencia de 1,2 puntos porcentuales. La tasa interanual del 3,6% sigue estando influida por la evolución del precio de los combustibles, que crecieron durante este año un 20%, y de los bienes alimentarios sin elaboración, que crecieron un 12,8%. Si bien estos productos son muy volátiles, las señales que se pueden extraer de los mercados de futuros y de la evolución del año pasado de estos precios hace pensar que su contribución marginal en el futuro al IPC se irá disminuyendo. Asimismo, hay también que recordar que el incremento del IVA del julio del año pasado, así como la subida de la luz y de los impuestos especiales al tabaco, sigue ejerciendo un efecto al alza del IPC que se irá reduciendo a partir de julio de este año. En el resto de partidas, si bien los precios de los alimentos elaborados han incrementado su tasa de variación interanual del 3,4 al 3,7%, los productos industriales sin productos energéticos y los servicios siguen presentando tasas de crecimiento interanuales muy contenidas, del 0,7% y del 1,7% respectivamente. Y esto es lo que está llevando a que la inflación subyacente siga manteniéndose unas tasas muy moderadas y, de hecho, se haya reducido una décima este mes. Bueno, sobre el impacto, como he dicho en mi presentación, ¿no?, lo que es importante para España, en la medida de lo posible, es asegurarnos que tenemos un ajuste de precios que es consistente con un mantenimiento de las ganancias de competitividad que hemos observado durante los últimos 2 años, ¿no? Esto se sigue manteniendo en la inflación subyacente y en la medida en que descontamos del IPC, como he dicho antes, los impuestos del consumo que no afectan a la competitividad, pues observamos que nuestro diferencial de la inflación subyacente, que es la mejor medida, o de la inflación en impuestos constantes, que es otra medida alternativa, nos da ganancias de flexibilidad. En este aspecto es importante la moderación salarial, sin lugar a dudas, y lo estamos observando ya desde el tercer trimestre del año pasado en la evolución de los costes laborales, ¿no?, donde observamos una evolución de la moderación salarial que daría. En este contexto, ¿puede la negociación colectiva ayudar?
pues sí puede ayudar, pero lo importante de la negociación colectiva, como hemos dicho muchas veces, y es el objetivo, uno de los objetivos que debe intentar conseguir y que queremos conseguir, es que se consiga flexibilizar su funcionamiento para conseguir mayor, y valga la redundancia, mayor flexibilidad a nivel de empresa, de la situación laboral y de las prácticas laborales, donde el salario es solo una de ellas, es un componente de los costes salariales, pero hay otros aspectos, como por ejemplo son la flexibilidad en términos de horarios, de funciones, de turnos, de muchas otras cosas dentro del ámbito laboral en la empresa que le permita a las empresas adaptarse mejor a su entorno competitivo y en ese sentido que fomente la competitividad, no solo a través de mecanismos de precio, sino de otros mecanismos de flexibilidad.